participar en este show. A ver si la puedes mostrar. ¿Sí? Comparto. Está bien. Dos segundos. No, sí, está bien, es tu propuesta. Creo que una cosa que habría que tomar en cuenta es que en estos intervalos de tiempo que se están dando, el capacitor se puede cargar o se puede descargar totalmente. Ustedes saben que un capacitor se carga en 5 constantes de tiempo. Entonces, habría que analizar si en ese tiempo se carga totalmente de acuerdo con estos tiempos que tenemos aquí. Podría ser que en estos 2 segundos no se cargue totalmente. O puede ser que se cargue totalmente y le sobra tiempo. Habría que analizar esos tiempos para, en función de eso, ver si efectivamente está llegando aquí, como tú dices, a 100. A lo mejor no llega a 50 o llega hasta 300, no sé. Habría que verificar los tiempos. También analizar si se carga y se descarga o nada más se carga. ¿Vale? Sí, está bien, no. De eso se trata, que lo intenten y sobre lo que van planteando, estamos comentando, faltó considerar esto o esto. ¿Alguna otra propuesta que tengan? Maestro, tengo una pregunta. Yo me quedé en la parte que dijo que se carga en 5. ¿Por qué el capacitor se carga en 5? Sí, o sea, ya se supone que desde el periodo de circuito se les había comentado que en una red RC un capacitor tarda en cargarse o bien descargarse 5 constantes de tiempo, o sea, 5 veces RC. Ok, ya.
Es correcto. ¿Sí? Ajá. Eh, sí, y hay que tomar en cuenta cuánto. Bueno, otra consideración. Cuando el interruptor está abierto, ¿el capacitor se carga o se descarga? ¿Se descarga? Con el interruptor abierto, ajá, vamos por partes. Pues ya quedamos que con el interruptor abierto se carga. Si le damos el tiempo suficiente, va a alcanzar la tensión máxima. Me dijiste que el tiempo que requiere para cargarse totalmente es de 1.5 segundos. Estamos dando 2 segundos. ¿Eso qué quiere decir? Que sí se va a cargar totalmente. De acuerdo. Y cuando se cierra el interruptor, ¿qué va a pasar? ¿Se carga o se descarga? Va a mantener. A ver, ¿cómo te queda cuando cierras el interruptor? ¿Cómo está el capacitor con respecto a la resistencia de 100 gas? ¿Qué palabra? Sí, tiene una tensión, de acuerdo. ¿Qué pasa cuando tú unes los dos terminales de un capacitor? Se descarga. Ahora, en esa condición, cuando el interruptor está cerrado, se está descargando, pero a través de una resistencia. Bueno. A ver, entonces, igual tenemos que hacer la misma operación. Se tardaría en descargar 5 constantes de tiempo. En un segundo se descarga totalmente. Profe, ¿puedo intentar dibujar? Adelante. Profe, entonces Creo que tendríamos cuando- que hacer... Perdón. No, adelante. Gracias. Tendríamos que hacer un cálculo para cuando... Bueno, sí, un cálculo de cuando se está cargando, ¿no? Y el otro de cuando se descarga. Correcto. A mí me salió que se descarga en 0.5 segundos. Es correcto. Siguiendo la lógica, bueno, yo estaba tomando la descarga igual como de 1.5, pero si se descarga en 0.5 segundos, entonces, pues vaya, aquí sí le daría tiempo a descargarse, ¿no? Así es. Y luego, pues vaya, en los otros dos,
se vuelve a cargar. Ajá. Se vuelve a cargar. Luego, pues vaya, aquí se volvería a descargar. Mira, lo que me estás diciendo de que se carga en el intervalo de 2 segundos es correcto y se descarga en el intervalo de 1 segundo, también es correcto. Pero tu forma de no es correcta. Analiza bien, estoy imaginando que la señal que tú me estás mostrando, más bien está en el capacitor, no en la tensión de salida. Ah, sí, cierto, sí, tienes razón. Entonces, corrige tu señal. Bueno, revisa en función de los tiempos que ahorita se calcularon, vuelves a proponer otra señal. A ver. Ajá, sí. 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 Ajá. Abierto. Ajá. No, está bien, está bien. Tengo A ver. otra propuesta, profe. Ah, bueno, adelante. O no, si quieres lo pongo a un ladito. Con otro color y ya.
Bueno, según eso es una recta. Ajá. Esa sería mi propuesta, profe. Todas Pues, son ok. rectas, nada más que se ven feo. Muy bien, está bien. Sí. A ver, para los dos. ¿Están de acuerdo que si yo planteara la ecuación de esta rama tendría 300 volts es igual a la caída de voltaje en la resistencia de 200 K más la tensión del capacitor más la tensión de la de 100 K? Sí, Es la suma de estas tres en todo momento. ¿Sí? O sea, todo el intervalo de tiempo de 2 segundos donde el interruptor está abierto, esa ecuación se cumpliría. ¿Están de acuerdo? Sí, que en todo el intervalo de tiempo de 2 segundos, o sea, cuando el interruptor está abierto, 300 volts es igual a la caída en la resistencia de 200 K más la tensión del capacitor más la caída en la de 100 K. ¿Están de acuerdo? En esos 2 segundos. Ahora, ustedes saben que en ese intervalo la tensión del capacitor es constante. Exactamente, está variando. Si la tensión en el capacitor varía, la tensión en las resistencias es constante. Ah, bueno. Entonces, respeten esa ecuación de 300 volts igual a tensión en la de 200 K, tensión en el capacitor y más la tensión en la de 100 K. A ver si encuentran ya otra propuesta.
¿Sí? A ver, a ver. Bueno, ahí lo que tú me estás mostrando, a ver, no sé si por el dibujo, es 30 volts o 300. 30 volts. A ver, vamos por favor. ¿Estás de acuerdo que en los casos extremos la tensión del capacitor en un momento será cero y en otro momento será 300 y se mueve en ese intervalo? Ok. Si la tensión en el capacitor fuera de 300 volts, ¿cuánto tendría la de 100K? Y si la tensión en el capacitor fuera cero, ¿cuánto tendría la de 100K? Pues de dónde salen 30. No, hombre, ahí serían 100. A ver, bueno, a ver, mira, ya se va a acabar el tiempo. Vamos a salir y regresamos.
Antes de continuar, vamos a aclarar ciertos aspectos. Profe, no sé si pueda yo dar alguna propuesta. A ver, bueno, sí, adelante. No sé si se entiende, pero parece más como una delta, o sea, muy, muy grande. Ajá. ¿Cuál es la amplitud máxima que tienes? 300. O sea que en tu salida, en un instante de tiempo, visualizas 300 volts. Ajá. Ok, bueno. Entonces, vamos a comentar ciertos detalles. A ver. Ya quedamos que cuando al capacitor le toque cargarse, hay tiempo suficiente, porque requiere 1.5 segundos y le estamos dando 2 segundos. Cuando le toca descargarse, se requieren 0.5 segundos y le damos 1 segundo. O sea, se descarga totalmente. Bueno, a ver. Un instante antes de cerrar mi interruptor, ¿qué tensión tengo a la salida? Un instante antes. Antes de cerrar. ¿Qué tensión hay en la salida? ¿Cuánto? No. Es un instante antes de cerrar. O sea, todavía está abierto. Estamos aquí en el límite. Apenas vamos a cerrar. ¿Cuánto hay a la salida? ¿300? No. A ver, nuevamente. Ya dijimos que el capacitor para cargarse totalmente requiere 1.5 segundos. ¿Sí? Hay 2 segundos. O sea, en este instante de tiempo ya el capacitor se cargó totalmente. Yo lo que quiero conocer es un instante antes, un microsegundo antes de cerrar, ¿cuánto vale de salida? ¿Los 300? 0 volts. 0, exactamente 0. Recuerden, 300 volts es igual al voltaje que hay aquí, más el voltaje que hay acá, más el voltaje que hay acá. Si el capacitor se cargó totalmente, quiere decir que tiene 300. Por lo tanto, 300 volts aquí es igual. Esto debe ser 0, esto debe ser 0, y aquí nos quedan los 300, para que ustedes 300 igual a 300. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, profe. Bueno, entonces ya quedamos un instante antes de cerrar. Aquí hay una tensión de 0. También, un instante antes de cerrar, ya mencionamos, el capacitor se cargó totalmente. Tiene sus 300 volts. ¿Qué polaridad tengo aquí arriba? Más. Exactamente. Significa que en el otro lado tendré menos. Bueno. En el momento de cerrar su interruptor, ¿qué tensión va a leer
¿qué voy a tener en vez de salir? ¿Los 300? Ajá. Más 300 o menos 300. Menos 300. Menos 300. Ya dijimos que en el momento que se abre un interruptor, el capacitor se descarga, que requería únicamente 0.5 segundos. Le dimos un segundo, que significa que se descargó totalmente. ¿Qué tensión tengo un instante antes de abrir el interruptor? ¿Cuánto tengo en vez de salida? ¿Cero? Cero, exactamente. Cero tendríamos. Ahora, en el momento que abro un interruptor, ¿cuánto tengo en vez de salida? Recuerden que el capacitor ya no tiene nada, se descargó totalmente. Aquí no hay nada. Y también recuerden, un capacitor en los momentos del cambio es un alambre, nada más en ese instante es un alambre. Entonces, en el instante de abrir mi interruptor, ¿cuánto vale el de salida? 100 volts. ¿Todos ven que son 100 volts? Sí, pero por la ecuación por la ecuación, ¿no, profe? Así es, exactamente. Ajá. Bueno, con esas indicaciones, propongan su señal de salida. Sí, adelante.
Aquí en las gráficas es importante que se haga referencia al intervalo de tu señal de entrada. Estos picos que tú muestras, ¿en qué momento son? ¿Cuando está cerrado o cuando está abierto? Cuando está cerrado tienes esto. Bueno, vamos a esperar a ver si alguien coincide contigo o tiene otra propuesta. Profe, yo quiero también hacer otra propuesta. Adelante. No, así está bien, acá arriba la escribo. Gracias. Profe, bueno, no sé si se entienda, pero por ejemplo, aquí empieza en -300 cuando está en el punto bajo de I, o sea, cuando todavía está en el instante en el que se va a cerrar el circuito. Así es, sí. Ajá, y después se tarda 1.5 en descargar, Sí. y después de ahí permanece, obviamente, pues como es un segundo, entonces en la otra mitad de segundo. Ajá, sí. Entonces la otra mitad de segundo se queda en 0, y después, cuando ya va a abrirse nuevamente, se queda en 100 y se empieza a cargar el circuito, ¿no? Bueno, el capacitor. Y tarda en cargarse 1.5, y el otro medio segundo de los 2 segundos que quedan, pues se queda en 0. Correcto. De hecho, es correcta tu solución. Está bien. Ahora sí, si borran sus imágenes para que pongamos la respuesta. Revisen la señal de salida y cualquier cosa que no quede clara, díganme. ¿Dudas?
Si algo no está claro, digan. Sí, o sea, aquí en tu circuito, si el capacitor se está cargando, recuerda que tienes que mantener una igualdad. 300 volts es esta caída más esta más esta. Entonces, si este está aumentando su tensión, ¿qué le va a pasar a esto? Esto tiene que disminuir para mantener la tensión. Recuerda cuando, del instante que se abrió el interruptor, aquí pusimos un alambre, y tú tenías 100 volts de aquí a acá, un instante después el capacitor ya va a tener aunque sea 0.1. Ese 0.1 se lo que ganó lo tiene que perder alguien. Si gana más tensión, alguien la tiene que perder. Por eso es que te queda de esos 100 volts, esto va a ir bajando. ¿Hasta cuándo? Hasta que el capacitor alcance los 300. Cuando ya esto tiene 300, a fuerzas tiene que haber 0 aquí y 0 acá para que se mantenga la igualdad. Por eso tenemos esta forma de onda de esta manera. En 1.5 segundos ya se cargó totalmente el capacitor, por lo tanto la tensión en las resistencias tiene que ser 0. Y se mantiene hasta que cerremos el interruptor. Cuando tú ya, una vez que tienes abierto tu interruptor, el capacitor se carga, dijimos que requiere 1.5 segundos para cargarse, le das 2, significa que se cargó totalmente. Habíamos comentado que si se carga totalmente, el capacitor va a tener una tensión de 300 volts, estando el más de este lado. De tal forma que cuando tú cierras el interruptor, el más te queda abajo. Yo voy a leer los 300 en ese instante. Y a partir de ahí, ¿qué va a pasar? El capacitor va a perder su tensión. Por eso veo de menos 300 va a bajar hasta 0. ¿En cuánto tiempo? En 0.5 segundos. Porque 5 veces RC es esto. ¿Alguna otra duda que tengan? Profe, ese cálculo de 5RC, es que bueno, como entré un poquito tarde, no supe cómo calculó el tiempo de carga y de descarga. Sí, bueno, este es un factor que se nos dieron en teoría de circuitos. O sea, que un capacitor se considera que se ha cargado totalmente en 5 constantes de tiempo. No lo calculamos. O sea, se parte ya como un dato conocido, que siempre se carga en este tiempo. Está como cuando calculamos el tiempo de elevación, recuerdan que sí encontramos una expresión que nos daba 2.2 de RC. Sí está observado. Entonces, el de cargarse totalmente es de 5 veces RC. Esa parte como es un dato ya conocido. Gracias, profe. Bueno, es que no sé si conozca al profe Carmona. Sí. Bueno, ahora sí que si no les dieron esas informaciones, pues ahora por su cuenta uno tiene que irlas cubriendo, ¿no? Ahora imagínese en línea, profe. Sí, también. De hecho, vamos a ir utilizando varios conceptos que debieron de verse, ¿no? Y entonces aquí hay que tratar de entenderle y ya, ahora sí por su cuenta tratar de encontrar las explicaciones de esos conceptos, ¿no? Que no vimos, porque ni modo de quedarnos con los brazos cruzados y decir, no me lo dieron, pues ya no. No, lo que no les hayan dado por las circunstancias que hayan sido, pues ya nos toca a nosotros corregirlo, ¿no? Para no sufrir. Porque se va a ir, todos estos conceptos se van a ir usando,
en distintos aspectos en todas las materias, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a resolver otro problema. Aquí en este caso necesitamos conocer cuál es la señal de salida de este circuito, partiendo de que el capacitor inicialmente tiene una carga. ¿Sí? Los problemas que hemos hecho, siempre el capacitor no tenía nada y hasta que conectábamos se cargaba. Aquí no. Aquí se trata de un capacitor que lo tenías en algún lado, lo cargaste y lo integras a este circuito. Cuando cierro el interruptor, ¿qué va a pasar? La forma más sencilla de analizarlo es utilizar el principio de superposición. O sea, primero resolvemos partiendo que existe SC, un circuito, y encuentro mi tensión de salida. Después considero que solamente existe B0, SC no existe. Es mi circuito y encuentro mi tensión de salida. Sumo las dos respuestas y esa será mi tensión de salida total. Entonces traten de graficar su señal de salida para estas nuevas condiciones. Profe, ¿los tiempos cómo los tomamos? ¿Igual como el problema anterior para el interruptor? ¿O? No, nada más está abierto y lo cierras y ya. Ok. Pero, por ejemplo, profe, pero la primera parte que es cuando decimos que B0 no existe, bueno, que se cierra, ¿estaríamos midiendo el alambre? No. Estamos suponiendo que esta batería, no, el capacitor no tiene nada. O sea, nada más existe tu R y tu C, sin carga inicial. Entonces, cuando cierras el interruptor, ¿qué hace esa releva C? Para el análisis se considera que B0 es menor a SC.
Profe, a ver, entonces, por ejemplo, si el B0 ya tenía una carga, ¿no? Entonces, al momento de que se conecta en el circuito, el interruptor está abierto, ¿no? Entonces, ¿se descargaría en la resistencia? No. Mientras el interruptor está abierto, no se cierra el circuito. Mantiene la tensión. O sea, mientras esté así como el dibujo, B0 se mantiene. Cuando se cierra es cuando ya hay el cambio. Por eso, para resolverlo, divídelo en dos partes. En un caso nada más tienes tu resistencia y capacitor solitos y la batería BCC. Cierro el interruptor y grafico qué pasa. Después considero que SC no existe, que esto es un alambre, y que tengo la red RC con una carga inicial de P0. Cierro el interruptor y qué pasa. Y después sumas tus dos gráficos. O sea, ahorita que está abierto, el capacitor ya está cargado, ya tiene un voltaje. Sí. Lo cargamos en otro lado. Ok. Vamos a integrar aquí este circuito. Ya veo, ok. Profe, ¿podría volver a explicar lo de las dos gráficas que se tienen que hacer? El primero, la forma, les digo, la forma más sencilla para resolverlo es usar el principio de superposición. Primero resolvemos con una batería. Vamos a suponer que nada más existe SC. Por lo tanto, el capacitor no tiene ninguna carga. O sea, nada más tengo una red RC. Imagínate que tienes este circuito de red RC. ¿Qué hace? Cuando cierras el interruptor. Pones tu gráfico, que es un circuito de los que ya hemos visto. Después resuelves, suponiendo que SC es un alambre. Nada más tienes un capacitor cargado. Cierro mi interruptor que tengo en la salida. ¿Sí? Luego ya se suman las dos gráficas. Ok. De hecho, las soluciones de cada uno de los circuitos ya son conocidas por ustedes, las hemos estado viendo aquí. Miren, si nada más existiera SC, esto es lo que pasaría. El capacitor se va a cargar hasta SC. Y esa es la ecuación de gobierno de una carga exponencial. Si nada más existe B0, ¿qué es lo que va a pasar? Es que el capacitor se va a descargar y esta es la curva de la descarga. Esta es la ecuación de gobierno. ¿Cuál sería mi salida total? Pues simplemente es la suma de las dos ecuaciones. Gráficamente les quedaría esa. ¿Alguien tiene duda? Profe, entonces lo que está haciendo cuando considera solo SC es que no exista B0, ¿no? El voltaje. Exactamente. No el capacitor. No, el capacitor está. Lo que no está es el voltaje. Ya. Sí, ya entendí. Perdón, es que creí que se desaparecía todo el capacitor. No.
Acuérdate, el principio de superposición se resuelve con una fuente y luego con la otra. Pues por eso es que quitamos esa fuente de voltaje de cero, desaparece, no desaparece el capacitor. ¿Me podría volver a explicar esa parte de los capacitores? Sí. Como les dije, vamos a usar el principio de superposición. Resolvemos con una fuente y luego con la otra. Entonces, si nada más existe esta batería, significa que el capacitor no tiene carga inicial. Simplemente vas a tener tu R y tu capacitor. Ya, no hay más. Entonces, en ese circuito, tú sabes que cuando cierres el interruptor, ¿qué va a pasar? El capacitor se va a cargar. ¿A cuánto? A SC. Ya va a ser este. Es lo que hemos estado viendo. No va a ser ecuación de Wiener de carga exponencial, ya se ve también desde circuitos. Luego se considera, ahora vamos a considerar esta batería. Ahora SC se considera como un alambre. Entonces, ¿qué vas a tener? Simplemente tienes una resistencia en paralelo con el capacitor. ¿Qué va a pasar? Se va a descargar tu capacitor. ¿Cuál es la ecuación? ¿Cuál es la gráfica de la descarga? Es esta. La tensión inicial va a perderlo hasta que desaparece. La ecuación de esta descarga es esta. Pues conocidas ya las dos gráficas, tanto el dibujo como la ecuación, pues simplemente la tensión de salida total, pues es la suma de las dos. Sumas tus dos expresiones, y te queda la ecuación total y tu gráfica total. ¿Alguna pregunta? Estos dos ejemplos que vimos ahorita constituyen la base de los circuitos que vamos a analizar en este nuevo departamental, que son los circuitos multivibradores. Los circuitos multivibradores son circuitos que generan señales cuadradas y hay de diferentes tipos. Entonces tenemos, aquí estamos marcando que son circuitos que les van a generar, como les digo, señales cuadradas, y hay de tres tipos. Uno se llama no estable, monoestable y biestable. Y aquí van a ver las diferencias. Este es el multivibrador no estable. Observen que en este circuito tenemos redes RC que están interactuando. Parte de la salida a la entrada hay retroalimentaciones. Cuando ustedes conectan este circuito, basta que lo alimenten, no necesita más, les entrega esto. Si bien algunos de ustedes ya han visto esta forma de onda, saben que la pueden generar con un 555, el 555 solamente se las va a generar en un intervalo de frecuencia. Con un transistor, con estos transistores o con este circuito, pueden generar señales desde unos cuantos hertz hasta megahertz sin ningún problema, con cualquier ciclo de trabajo que se les ocurra. Con los integrados hay limitantes, nada más pueden en un intervalo y en cierto ciclo de trabajo. Pues esta es la solución, por así decirlo, universal, y los otros son soluciones un poquito más particulares, ciertos intervalos nada más. Ahora, cuando en estas trayectorias de retroalimentación desaparece una red RC, tenemos lo que se llama multivibrador monoestable y desapareció la trayectoria RC. Una característica de este circuito es lo alimentan, se queda en un estado, se le aplica un estímulo que va a provocar, cambia de estado por sí solo el circuito, un tiempo y regresa. No vuelve a cambiar hasta cuándo, hasta que recibe otro estímulo.
Este es, por ejemplo, si nosotros estuviéramos aplicando una señal para estimular el cerebro, una señal adecuada sería esta. Tenemos un estado, damos la orden y se va a mandar únicamente un pulso para ver el efecto que tiene esto en la persona. Por ejemplo, en el caso del motivador monoestable. Del caso del no estable, esta forma de onda es la que ustedes normalmente han utilizado con los microprocesadores. En los microprocesadores se requiere una señal cuadrada. Si bien no es este circuito el que se utiliza, ahí se hace con cristales. ¿Para qué? Para mantener una frecuencia constante que no esté variando. Cuando quitamos la otra trayectoria de retroalimentación, tenemos los multivibradores biestables. Observen aquí en este circuito, ya no hay ningún elemento que varíe con respecto al tiempo, no hay capacitores. Por lo tanto, lo alimenta y las salidas se van a quedar una en 0 y otra en 1. ¿Cuánto tiempo se quedan ahí? Todo el tiempo hasta que reciban un estímulo, llegue una excitación. Se manda la excitación, cambia el estado y se queda ahí igual indefinidamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que recibe el otro estímulo. Este tipo de circuitos son la base de los multivibradores JK, RS, P, D. Ahorita en este nuevo departamental, lo que nos toca ver a nosotros es entender cómo hace esto y cómo diseñarlo para que podamos generar la señal que queramos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, ya tengo pregunta. ¿Hasta dónde viene? Espérame tantito. Salimos y entramos porque ya se va a acabar. Por favor. ¿Sí? ¿Alguien tenía una duda? Yo, profe, le iba a preguntar que ¿hasta dónde viene el primer examen? O sea, ¿hasta qué tema? Hasta la clase de ayer. Ok, ya a partir de hoy ya es segundo parcial. Sí, lo que vimos ahorita ya es para el segundo departamental. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Un poquito. De hecho, mañana es clase de dudas de las prácticas. Y el martes lo vamos a usar para dudas de los apuntes. Y entonces ya, lo que vendría siendo el miércoles de la otra semana, ya empezaríamos con los multiplicadores. El examen, así es. ¿Alguna otra pregunta?
No, profe. Bueno, si no hay preguntas, recuerden mañana sus dudas de sus prácticas. Revisen bien para que tengan que preguntar. Bueno, muy bien, ¿no? Pues de eso se trata que resuelvan las dudas. Exactamente. Ajá. ¿No? ¿Qué bien? Exactamente. Bueno, está bien. Entonces, si no hay alguna otra pregunta, nos vemos mañana. Mañana está bien. Gracias, profe.